Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con el siguiente. El siguiente, no sé si todos tienen opción de conocerlo, a Matías, que es básicamente el que está acá, con remerita y anteojo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en el Emprendef del 2016 y realmente me encontré, digamos, con una persona que tiene una cautela, ¿sí? ¿Viste? Mati no lo van a ver saltando, ¿me entendés? Haciendo poco, por ejemplo, ¿viste? O sea, no lo vas a encontrar haciendo eso, Mati, pero sí lo va a tener una cautela impresionante y un involucramiento más que interesante. ¿Qué implica esto? Que cuando Mati se pone a hacer algo, le pone todo lo que tiene. Y con lo que también te vas a encontrar es que él no va a andar boqueando, ¿viste? Por ahí, sí, yo soy regroso, hice todo esto. No lo va a hacer. Con lo cual también tiene mucha humildad. Y lo que va a compartir hoy es una tendencia que se está viniendo, digamos, tiene que ver con Vue.js, ¿sí? Que es algo que está empezando a aparecer en el mundo y que tiene una tendencia bastante interesante. ¿Para qué aprovecharlo a Mati hoy? Para poder tomar la mirada de una de las pocas personas que en el mundo están hablando de esto. ¿Bien? Los dejo con Mati, que lo aprovechen. Ah, pueden aplaudirlo también. Hola. Okay. Bueno, yo les voy a hablar un poco de Vue. Como que la Mac no me ayuda. Ahí está. Bueno, me presento, soy Matías, estudiante de Ingeniería de Sistemas, desarrollador, actualmente hago frontend, pero bueno. Y profesor porque doy algunos cursos, pero nada más que por eso. Ok. Bueno, un poco de la historia. Evan You, el que digamos creó Vue, estaba trabajando en Google y necesitaba un proyecto donde tenía que reutilizar mucho contenido HTML y necesitaba una cierta flexibilidad. Entonces, bueno, en esa época, 2013, andaba Angular, ampliamente usado, y React estaba saliendo. Angular no le daba la flexibilidad que necesitaba y tampoco le daba por ahí el uso de recomponentes que necesitaba en su proyecto. Entonces, pensó, ¿no? ¿Por qué no puedo sacar la parte que me gusta de Angular y hacer algo más simple, sin todo la estructura que te da Angular? Ok. ¿Qué es Vue? Bueno, es un framework que se encarga ayuda para hacer lo que es la interfaz de usuario. Se enfoca en el modelo Model Vista Model, que básicamente es entre un modelo y una vista y una interfaz en el medio para comunicación. Rápidamente es eso. Tiene conceptos de Angular y React, por eso mucha gente que haya trabajado con esta tecnología se va a sentir familiar, ¿no? La complejidad es menor, eso lo he visto trabajando con chicos que recién aprendían JavaScript y adaptaron rápidamente el uso del framework sin mayores problemas. Bueno, lo creó en el 2014, salió su primera versión, en 2016 es la segunda versión, que es la que vamos a ver y la que usamos, ¿no? Esto no demuestra mucho a simple vista, son las estrellas que recibió el repo en GitHub. Si a partir, digamos, del 2016 empezó a crecer de golpe y no dice demasiado, pero estoy seguro que si yo le pregunto a ustedes cuántos conocen Angular y cuántos conocen React, todos seguro que lo deben conocer. Y Vue seremos pocos, o últimamente lo habrán conocido ahora. Entonces te da una idea. Y fue lo que me llevó a decir, le voy a dar una oportunidad, voy a aprenderlo. ¿Por qué tantos desarrolladores le empezó a interesar? Por ejemplo, tiene las directivas de control de flujo que tiene Angular, el if, el show y el for. Y bueno, las directivas personalizadas y filtros personalizados. Y bueno, Angular cuando salió no tenía lo que hoy conocemos como Virtual DOM, manejaba el DOM directamente, es decir, digamos, la representación de los objetos de los tags HTML en un árbol de nodos virtuales, de un árbol de nodos. Él lo maneja directamente y esto trae un costo adicional renderizar páginas en ese estilo. Bueno, React es una librería, si bien uno puede agregar un montón de plugins, termina siendo algo más grande, pero bueno, esa es esa parte.
React usa JSX y Vue Template. La ventaja de usar Template es que uno escribe directamente HTML. Entonces, si uno tiene no sé, un diseñador que conoce HTML, se va a sentir mucho más cómodo que trabajar con una mezcla de por ahí de JavaScript y HTML. Bueno, esto que maneja mejor el Virtual DOM, según hay test y según la página de documentación oficial, da que le gana un poquito a React, siempre por ahí discutible, pero es cierto que, por ejemplo, que en aplicaciones grandes tiene mejor performance que React, aunque React con un simple componente puede ganarle a Vue. Lo que hay que tener en cuenta es que los componentes de Vue son más livianos que los de React, pero bueno. Redux y Flux usamos en React, se pueden usar, se pueden agregar, pero bueno, ellos te ofrecen Vuex, que es la librería oficial, tiene una vuelta un poquito más de tuerca, digamos, pero bueno. Para crear aplicaciones nativas tienen Wix. Si bien es un proyecto por ahí, le falta un poco para terminarlo, pero bueno, está Alibaba, la empresa más grande de e-commerce de Asia, trabajando y junto con la gente de Vue para mejorarlo. Bueno, con Angular 2.4 te obligan, es casi necesario saber TypeScript. En Vue es opcional, si querés venir acostumbrado y lo querés usar, lo podés, si no, directamente escribí en JavaScript tradicional, no hay ningún problema. Vue, como les decía, la idea de Evan era construir algo relativamente simple y que le permita ser flexible. Ok. Lo que decía, permite escalar aplicaciones. No muy importante. Esto lo vino repitiendo, ¿no? Pero escalar aplicaciones se refiere a que si uno tenemos una aplicación que solamente necesitamos algo muy pequeño, lo podemos construir y a medida que nuestro proyecto va creciendo, podemos ir agregándole las distintas librerías sin tener que hacer demasiados cambios, sin hacer cambios prácticamente, y poder acompañar el crecimiento de nuestra aplicación. Renderizado declarativo es lo que por ahí los que usaron Angular se darán cuenta, cuando uno declara algo en su código JavaScript por medio de template o llaves, lo puede representar directamente en el DOM y reflejar exactamente lo mismo. Reactivo, uno cambia algo en la vista, se cambia en el JavaScript, ningún problema. Componente funcional, tiene, digamos, la particularidad de distinguir lo que es un componente con vista y un componente que solamente tiene una función en particular. Sería como un componente abstracto, por decirlo así. Bueno, uno por ejemplo tiene una aplicación y directamente quiere que una parte de la aplicación use Vue porque necesita por ahí migrar y necesita una mayor rapidez. La manera más rápida o la sencilla es importando directamente el JavaScript, el core. Podemos declarar un objeto Vue y bueno, anidarlo de donde empezamos y las propiedades que van a ser mostradas. Los que venimos de Angular se darán cuenta que es totalmente familiar. Pero bueno, nuestra aplicación por ahí crece y necesitamos reutilizar HTML, necesitamos subdividirla, por decirlo así. Podemos crear un componente. Lo mismo que estaba antes, ahora nada más que crear un componente. El uso de template, como le contaba, lo podemos escribir directamente en el documento y no necesitamos nada más que saber HTML. Ok. Llamar al componente, nombre del componente. Método. Digamos, nosotros tenemos nuestro componente y queremos que al hacer clic en un botón realice una acción. Entonces usamos lo que denomina el método. Para cualquiera que haya trabajado con orientación a objeto, ampliamente se da una idea de lo que estamos hablando. La manera de agregar un método es simplemente, sería el objeto al argumento, que es un objeto de JavaScript que recibe el componente, le agregamos métodos y nuestros métodos. Lo que hay que tener en cuenta es que no podemos usar las funciones arrow o flechita por el hecho de que redefinen el dis, entonces no vamos a poder acceder a ningún dato de nuestro componente. Bueno, los eventos,
cuando lo vi, esto me llamó bastante la atención y me pareció bastante útil, el hecho de que poder definirle eventos al teclado, hacer combinaciones de manera rápida, sencilla, sin tener que programarlo. Bueno, las arrobas simplemente es una manera rápida de escribir biom, pero el evento submit también lo tienen. Y bueno, prevén es para que no termine de hacer la consulta, digamos, no refresque la página. Propiedades computadas. Esto, normalmente, por ahí los que venimos de Angular, solemos en nuestro template, entre las llaves, concatenar dos cosas. No sé, por ejemplo, tenemos un componente que tiene que ver con persona y queremos mostrar el nombre completo. Entonces, concatenamos nombre más apellido. Entonces, ensucia bastante el JavaScript, el HTML, y no es fácil de modificar. Entonces, ellos crean lo que es una propiedad computada que tiene un renderizado menor a las propiedades o a los datos, pero a simple vista no se ve la diferencia. El tema está que cuando una aplicación crece, empieza a notarse. Entonces, por ejemplo, queremos, no sé por qué, pero darle reverser, hacer un revés de la propiedad mensaje. En lugar de escribirlo todo esto entre las llaves, lo escribimos en el componente y al tener esa ventaja de que no es un renderizado más agresivo, termina siendo mejorando el performance de nuestra aplicación. Bien. El ciclo de vida de un componente, pues a medida que se lo iba contando a gente que ha trabajado con React, me han dicho que es bastante similar. La verdad que bueno, yo con React no trabajé demasiado. Pero bueno. Apenas inicia la instancia, el evento del ciclo de vida, se dispara el before create. Hasta ese momento los datos, propiedades, no las tenemos. Hasta que se dispare el evento create. Ahí ya podemos acceder a ellos, pero nuestro componente no está montado, no está listo para ser usado. La parte de compilar la resumí un poco por el hecho de que no me entraba, si no iba a ser un lío, pero simplemente decide si tomar una template, si tomar una función render para un objeto funcional, o si directamente en lugar de tener una template uno tiene un string de HTML parecido a lo de React, compilarlo desde ahí. Una vez que eso termina, se dispara el before mount, donde ahí está todo nuestro componente, pero no está todavía en la vista. Apenas está en la vista, y después a partir de ahí empieza todo lo que es cada vez que uno cambia una propiedad, tanto desde la vista como del JavaScript, la vinculación entre uno y el otro, antes de actualizar el Virtual DOM. Bueno, les comentaba, al utilizar el Virtual DOM, la diferencia está que es menos costoso que cambiar el DOM directamente. El Virtual DOM, lo usa también React, pero bueno, como les contaba antes, está mejor acomodado. Okay. Bueno, los eventos de destrucción se disparan. La pregunta es cómo los usamos, porque así, y la manera que encontraron ellos de usarlo es directamente, como si fueran un método, una propiedad, agregarlos. De nuevo, lo que hay que tener en cuenta es que no se pueden usar funciones ARM, pero es la misma idea, ¿no? Y acá, para los que hayan trabajado con Angular, notarán una familiaridad. Las directivas de control flujo que le contaba antes son exactamente las mismas. O sea, se pueden hacer las mismas cosas. Lo que podemos aclarar acá es que, bueno, ellos tienen el else y el elif, cuestiones que les gustaron. Pero, por ejemplo, ¿cuándo usar un if y cuándo usar un show? Lo que hay, el if oculta de nuestro componente por CSS, con display none. En cambio, el if lo borra directamente de nuestro documento. Entonces, ¿qué tiene? Si nuestro componente o el contenido que va a estar ahí adentro va a ser muchas veces mostrado, no conviene usar un if, porque cada vez que va a querer ser mostrado, eso va a tener que ser procesado de nuevo. Entonces, conviene usar un show, porque al ocultar solamente por medio de CSS, va a estar ya armado el componente. En caso contrario, nuestro componente o el contenido que está dentro rara vez va a ser mostrado, conviene usar un show, un if, por el hecho de que no está en nuestro documento HTML, o sea, no necesita ser procesado por nuestro navegador, no pesa, digamos, la página, entre comillas, con un documento que vamos a usar poco. Bueno, declarar una directiva.
bastante familiar. Y podemos declarar directiva dentro de los componentes que solamente la podemos usar en sus componentes. De la misma manera que haríamos un método, una propiedad computada. Filtros, al igual que Angular. La diferencia está que, bueno, al menos yo no encontré filtros oficiales, por decirlo así. Pero bueno, en la comunidad siempre hay oficiales. No oficial, en la comunidad hay librerías que por ahí te dan filtros. Bueno, una vez, o sea, muchas veces necesitamos componentes que estén dentro de otro componente, padres e hijo. La comunicación entre ellos es entre padre a hijo por medio de propiedades y del hijo al padre por eventos. Entonces, la pregunta es cómo declaramos un evento, cómo declaramos una propiedad. Componente padre, componente hijo, vista del componente padre por medio de template relacionada. Por ejemplo, en el componente hijo podemos declarar directamente un string con HTML en cualquier componente o la otra relación. Entonces, si definimos una propiedad, va a ser la que por donde va a recibir los datos del padre y, bueno, un método. El tema está, el método, por ejemplo, para emitir un evento, como los componentes de Vue implican la interfaz de event emitter de JavaScript, directamente podemos emitir eventos sin mayores complicaciones. Bueno, podemos pasar a parámetro igual, el mismo uso que tiene. Entonces, un componente padre le pasa la propiedad clicks del componente hijo y cuando dispara el evento count, el hijo, va rápidamente a accionar el método del padre. Es la misma idea que hacer click, por decirlo así, en un equipo. Bueno, los dos componentes hijos están llamados exactamente iguales, solamente usé las abreviaciones, los dos puntos de una manera de abreviar la parte de arriba y el arroba. También otra cosa que podemos hacer es si tenemos muchos componentes y queremos comunicarlos entre ellos que se actualicen, crear con la instancia Vue un bus de eventos y disparar eventos para todos lados. Igual si nosotros tenemos demasiados componentes no es una muy buena idea. Otra cosa que me gustó cómo resolvieron ellos, comparados con cómo lo resolvieron Angular 2, me pareció demasiado simple esto, es nosotros tenemos un componente, por ejemplo, modal, y según nuestra aplicación queremos que el contenido de ese modal cambie. Entonces declaramos un slot donde todo el contenido que va a estar entre el tag de apertura y cierre de nuestro componente aparezca ahí adentro. También si queremos declarar una cabecera y un pie, podemos asignarles nombres y entonces una vez que vos hagas ese slot y el mismo nombre, lo podés vincular a distintas ocasiones. Ellos tienen un cliente oficial donde uno puede tener una plantilla o un principio para un proyecto. Normalmente para un proyecto simple no lo usamos, pero si nosotros sabemos que nuestro proyecto va a crecer y necesitamos una estructura para que todos más o menos nos orientemos en nuestro proyecto, podemos usar Webpack, por ejemplo, y diferentes tipos de proyectos tienen ellos, desde el más simple al más completo. Bueno, una DevTool, donde bueno, vemos el árbol de nuestra aplicación, los eventos que se dispararon y demás. Bueno, ahí está mostrando una librería, pero era la más linda, la que mejor representaba el uso de la DevTool. Y esto, la primera vez que lo vi me opuse por el hecho de que digo, bueno, si voy a mezclar todo en un solo componente, uso React y listo. El tema está en que le encontraron otra vuelta de tuerca. O sea, es un HTML, un XML, con tres partes. Una de template para la vista, una de JavaScript y una de CSS. Entonces, mientras nosotros tenemos nuestro proyecto, nuestra estructura de proyecto con Webpack, que después los procesa, la parte de template, como venimos trabajando hasta recién, o sea, directamente podemos hasta copiar lo que teníamos hecho y listo. Si queremos usar JavaScript plano, lo mismo, podemos copiar lo que veníamos haciendo hasta ahora, ponerlo ahí y nuestra aplicación ya empezó a escalar. Los CSS que relacionan ese componente. Para los amantes de los preprocesadores,
también lo podemos hacer. O sea, directamente le agregamos el lenguaje qué procesador queremos usar y lo podemos hacer. Tanto, por ejemplo, ahí en ese está usando Babel para extender el EMAScript, pero bueno, si uno quiere usar TypeScript, CoffeeScript, lo puede hacer de la misma manera. Para usar esto, sí o sí necesitamos Webpack y una estructura por ahí un poquito más armada. De los otros ejemplos que le di antes, tranquilamente uno puede tener una aplicación y empezar a incorporarle los componentes. Bueno, lo que veníamos hablando siempre, cómo agrego una librería nueva, de qué manera. Entonces uno tiene una aplicación con componentes y después quiere usar router o quiere usar, bueno, Vux, que lo vamos a ver. Directamente lo agregamos. Esas son las librerías oficiales. Después, bueno, la comunidad siempre agrega otras. Vux es la misma idea o está basado en lo que es React, lo que es Flux y Redux. Nada más que, bueno, ellos tengo entendido como que lo mejoraron un poquito. La idea es, nosotros tenemos una aplicación con muchísimos componentes, pero queremos que la información de esos componentes, en varios de esos componentes, sea la misma. Entonces, andar disparando eventos para un componente para el otro se hace prácticamente inmanejable. Entonces, la idea es tener un lugar, un storage, el violeta, donde nuestros componentes miren las cosas que tienen que tener en común ahí. Entonces, cada vez que eso cambia, actualizar el componente. O directamente del componente podemos pedir información. Pero el tema está en cómo hacemos para cambiar eso, para cambiar la información que está ahí adentro. Si viene JavaScript y uno puede acceder directamente, no es una buena idea. Lo que se hace es disparar una acción. La acción es la que se comunica con el backend, trae la información. Y si nosotros queremos que esa información persista, o sea, se modifique el storage, confirmamos una mutación. Y esa mutación va a ser la que cambie el storage. La cuestión es, muchos me preguntaron por qué está la mutación en el medio, o sea, ¿por qué directamente no lo cambiás? El tema está en que el orden de hacer mutaciones, por ahí tenemos componentes que no exactamente al mismo tiempo es difícil, pero muy seguidos. Entonces lo que hacen con Vue es encolar todas las mutaciones y resolverlas, de qué manera actualizar el storage. No, de esa manera no interfieren demasiadas cosas. Bueno, bibliografía. La documentación oficial es algo que realmente te da ganas de leerlo y seguir. No, es más, te explican, o sea, nosotros hacemos esto así porque el navegador lo resuelve así y te va el link directamente de Mozilla para que vos veas. Y te dice, bueno, acá tenemos este problema. Ok. Bueno, traje 2 libros. El primero es oficial, el segundo es de un tercero, una mujer que lo armó. Si te animás a leer la documentación, tranquilamente podés salir haciendo cosas muy interesantes. Lo que tienen los libros es que agarran un ejemplo de chiquito al principio y te van mostrando cómo va creciendo y lo vas armando todo junto. Bueno, esto es lo que le comentaba ante Cristian con Node. Ellos tienen el repo oficial, digamos, lo mantienen ellos. Entonces, bueno, no te da garantía de 100% que está todo bien, pero te ayuda bastante. Bueno, terminamos, ahí termina. Bueno, no sé si tienen alguna duda o algo, espero poder ayudarles. Pero bueno. Les invito a que lo prueben. Yo realmente se nota que es algo fácil y agradable por ahí trabajar si venís de otra tecnología. No tenés que aprender nada extremadamente nuevo. Calculo que se habrán dado cuenta que es más o menos familiar. Buenísimo. Muchas gracias, Mati.